Estimados amigos, bienvenidos una vez más a la gente que me sigue en Facebook y también en YouTube. Soy Ale Mangiarotti y vamos a continuar dibujando, como siempre, y charlando un rato. Bueno, esta vez vamos a dibujar indígenas del altiplano boliviano. Y vamos a empezar un poco con un asunto que es bastante interesante, que es el asunto de los sombreros, mejor dicho, de los gorros, que se utilizan. De hecho, hice un cómic hace poco sobre este tema. Famoso chulio, como le dicen en Bolivia, que es un sombrero generalmente de tela de lana que utilizan los indios aymara desde hace probablemente miles de años. Es un sombrero que tiene muchos significados en sí mismo, pero el principal es que cumple la misión de proteger del frío que hay en las bajas temperaturas que reinan en el altiplano boliviano y peruano. Es como una versión andina del pasamontañas. Es un sombrero muy pintoresco, muy estimado también por los extranjeros que llegan a este país en búsqueda de cosas novedosas. Casi siempre suelen ponerse uno de estos sombreros. Son muy lindos y protegen bien del frío. El altiplano es un lugar muy inhóspito y encierra muchos misterios. Es una zona bastante yerma. Aquí tiene la orejera, que es la que protege básicamente del frío. Se ha vuelto ya un símbolo de los indígenas aymara. Y un símbolo de la vestimenta del indio boliviano, especialmente obviamente del altiplano. Junto con el poncho, podríamos decir que son los símbolos de la vestimenta del indio aymara. Le aportan una protección contra el clima, contra el viento, el frío, el granizo, que muchas veces ocurre en las altas cumbres. En la punta también tiene una saliente
suele tener una pequeña parte circular rodeada de pequeños hilos de tela que sobresalen. Y cuando hace mucho frío, obviamente, muchos utilizan un manto o una bufanda que los ayuda a combatir un frío que puede ser inclemente, ¿no? Muy inclemente. Pero están bien equipados, por suerte. Tanto naturalmente, pues los aymaras son bastante resistentes a estas temperaturas y especialmente al frío de la puna, de la altura. Como también son bastante resistentes, son un grupo étnico muy resistente. Y es interesante tocar este tema que es muy amplio. Yo creo que vamos a volver una y otra vez a ver este asunto, pero lo que les puedo decir es que tienen diferentes patrones de dibujos muy interesantes, dibujos ancestrales que generalmente son tejidos por las mujeres del altiplano. En muchos casos se ha perdido el significado, ¿no? Tanto en el altiplano boliviano como en el altiplano peruano existen una suerte de brujos que se llaman amautas, que son una especie de curanderos. Algunos interpretan los símbolos que hay en los gorritos, en los chulios. Bueno, a veces cuando uno los ve hay imágenes incluso de cosas acuáticas, ¿no? De periodos anteriores, cuando el hombre actual no existía. Muy remotos, muy coloridos. A mí me tocó estar mucho tiempo en el norte de Potosí, en donde se destaca mucho este tipo de cosas por ser muy coloridas y tienen una cierta estética muy interesante que tuve la oportunidad de ver ahí. De hecho, viajé hace tantos años a esos lugares y en una ocasión tuve la oportunidad de asistir a un festejo de los indígenas de ese lugar. En donde pude ver la llegada a una feria que había, una feria comercial, en lo profundo del altiplano. Les estoy hablando de hace más de 20 años, 25 años o tal vez 30. Y vi la llegada de un tipo de indígenas que nunca había visto, que generalmente no salen en los manuales de folclore o todo lo que se refiere a los libros que hablan sobre las etnias. Era un grupo de personas muy delgadas, me acuerdo, que venían de tierra adentro. Nunca supe a qué tribu o a qué etnia pertenecían. Solo sé que habían venido a la feria a vender productos. Que ya de por sí el lugar era bastante extraño y alejado, pero estas personas venían de lugares mucho más alejados todavía. Pero a diferencia de los indígenas aymara, tenían otro tipo de facciones.
Yo nunca los había visto. No creo que nunca los vuelva a ver, la verdad. Pero eran bastante más altos y delgados. Tenían, recuerdo, una nariz larga y de alguna forma su figura era más estilizada, tal vez no tan cuadrada. Era evidente que pertenecían a otra etnia, una etnia que no es muy conocida, que no tenía nada que ver con los Aymara ni tampoco con los Chipaya, sino de alguna forma me recordaron a algunas pinturas que vi sobre los incas. Lucían un aspecto casi aristocrático, a pesar de su ropa un poco gastada. Tal vez era algún resabio que quedaba en el altiplano de algún antiguo imperio, con una etnia no registrada del todo. Pero nunca más los volví a ver. Tampoco volví al norte de Potosí, pero sí los recuerdo. Muchos de estos tejidos y cosas por el estilo que tienen los gorros del altiplano son sonidos. Son frecuencias de sonidos dibujados, pero que ya han sido olvidados a través del tiempo. La gente actual no conoce el verdadero significado porque los han heredado de otros pueblos más antiguos que ellos. Entonces se ha perdido en gran parte. Se ha perdido mucho todo eso. No se sabe realmente quiénes han creado eso. Tal vez fue durante la época lunar, en donde las mujeres eran las que se ocupaban de ese conocimiento. Con el tiempo se fue perdiendo. Pero es evidente su belleza y su utilidad han quedado todavía, al igual que los colores, que solo han quedado como algo estético para los turistas. Acá tenemos un poco hecho en mi estilo, gorrito, y ahora vamos a dibujarlo un poco de frente. Cuando era muy joven me acuerdo que dibujaba extraordinariamente rápido. Supongo que eso le pasa a toda la gente joven. Pero conforme va pasando el tiempo empiezas a darte cuenta que el dibujo no es solo velocidad, sino que son muchas otras cosas más. En Bolivia, al igual que en Perú especialmente hay mucho, mucha magia todavía que ha sobrevivido de los tiempos antiguos. Mucha.
Saludos a Stephanie, que recuerdo que fue mi alumna hace unos cuantos años. Está viendo justo ahora el video. En el altiplano hay muchas leyendas de criaturas misteriosas. Una de las que más recuerdo es la leyenda del Anchancho. Recuerdo que unos amigos míos le tenían miedo al Anchancho. El Anchancho es como un espíritu que mora en las soledades del altiplano. Muchos campesinos todavía tienen miedo de ese ser. El Anchancho no se sabe bien qué es como algo inmaterial. Pero sería una versión altiplánica como la del Wendigo, más o menos. La gente en el altiplano, los indígenas en el altiplano tienen los pómulos muy salidos. Eso es bueno resaltarlo en los dibujos. Es una característica racial que tienen. Cuando estuve la última vez en la Isla del Sol, me dijeron que del lado peruano, por ejemplo, vivían todavía los urus, pero eso es mentira. Los urus ya no existen más. Lo que tomamos por urus son aymaras. Los urus sí fueron una raza, nadie lo duda, pero de gente que desapareció. Provenían de una humanidad anterior a esta. Creo que en los años 80 quedaban todavía algunos urus. Ellos decían que tenían la sangre negra. Ignoro para qué se debía eso. Pero sí les puedo decir que desaparecieron, son una raza extinta. Los urus. Entonces, en el altiplano hay muchas leyendas de todo tipo, como la de los upayas, los achachilas, son seres que viven en las montañas, si no me equivoco. El catecate, que no es el caricari es otro. Caricari creo que es una especie como de mago negro o una entidad que le extrae grasa y fluidos a los borrachos. Eso es lo que se sabe en la ciudad. Pero el catecate es otra cosa. El catecate mi padre lo dibujó, recuerdo. Hizo un cómic sobre el catecate. Y el catecate es un ser que es una especie como de calavera. Es decir, para resumirlo es de esta manera. Cuando tú matas a alguien en el altiplano, en un duelo deshonesto, es decir, que lo matas por la espalda, entonces su calavera te persigue para cobrar venganza. Y cuando estés solo en algún rincón del altiplano te va a encontrar. Te va a enredar con su cabellera y su cabeza semi-calavérica y va a cobrar venganza. Ese es el catecate. Me acuerdo que mi padre dibujó un cómic muy bueno sobre el catecate en los años 90, donde aparecía. Y repito, es diferente del caricari. Es otra cosa distinta. Esto solamente ocurre cuando tú matas por traición, ¿no? Esto no le ocurre a cualquiera. Si tú lo matas en un duelo justo,
El catecate no puede cobrar venganza. Para nada. Entonces acá tenemos un personaje del altiplano, tal vez una mauta. Ya nos vamos a la parte del gorro. Que de frente se ven también las orejeras. Que protegen una vez más, como digo, del frío. La ornamentación, como dije, es importante. Casi siempre las líneas van siguiendo partes anatómicas, ¿no? Características de los huesos, de los músculos. Estas cosas en realidad son resabios de otras culturas mucho más antiguas que no sabemos quiénes fueron realmente, ni qué papel jugaron. Pero esto es lo que quedó. Esta simbología es lo que quedó. Toda una serie de dibujos que tienen, como si fuesen ondas acuáticas. Muy pintorescos, algunas. Siempre será misterioso todo este asunto. No olvidemos que en estas regiones hay mucha influencia de civilizaciones anteriores como Mu, probablemente la Atlántida y otras. Les invito también a que me sigan a través de YouTube. Estoy como @alemangerotti todo seguido. Y subo también videos hablando de otros temas que no los van a poder ver aquí en Facebook, pero que creo que les van a ser de mucho interés.
Creo que lo importante es, como siempre digo, es sentirse seguro de lo que uno está haciendo. Por lo menos en el dibujo es importante. Podemos llegar a estilizar también este tipo de cosas, ¿no? No implica que tengan que ser demasiado realistas. Se pueden estilizar hasta cierto punto. Lo importante, como siempre les digo, es la sinceridad en el dibujo. La sinceridad es fundamental. Ya sea si hacemos personajes un poco más realistas o no tanto. Los ponchos que se utilizan en el altiplano y los pasamontañas, los gorros, todos son muy calientes, son muy útiles para un clima tan extremo, ¿no? Los inviernos suelen ser todo un problema. A veces darle una sombrita debajo del mentón hace que la cara se vuelva más atractiva. Aquellos parajes del altiplano son muy helados. Y como les había dicho anteriormente, encierra muchos misterios, ¿no? Muy ancestrales. Hace un tiempo hice un cómic que salió en Access Weekly que se llama El espíritu maligno, donde hablo un poco del mundo andino de los años 90, por lo menos como yo lo veía. Cuando estuve ahí, en esas soledades, hace tantos años ya. Entonces, es interesante ver cómo podemos tocar estos temas tan serios a la vez y también que pueden llegar a ser algo muy cómico, depende cómo nosotros lo tomemos. Podemos hacer dibujos mucho más divertidos también sobre el tema. Depende, puede ser algo muy solemne, pero siempre le podemos dar un toque de diversión. Para eso es necesario, de alguna manera,
estilizar un poco el dibujo. Siempre es bueno romper con algunos patrones cuando hacemos las cosas muy seriamente. También le podemos dar un toque de comicidad. Los marcadores a menudo, como les había dicho, son un poco complejos de utilizar, debido principalmente a que no hay lugar mucho para los errores, no se pueden borrar. Creo que una vez vi unos marcadores que se podían borrar hace muchos años, pero no debió ser muy efectivo porque no los vi progresar mucho, la verdad. Entonces podemos hacer incluso caricaturas, personajes interesantes. Los que están muy bien hechos son las de Cecilio Guzmán de Rojas, aunque tienen una apariencia más de quechuas. No, por los que vi, los indígenas que hizo él, tienen una apariencia más de quechuas, no me parecen tan aymaras. Pero está muy bueno, es una famosa pintura que seguramente que la vieron de él. Es muy interesante, aunque repito, le da una apariencia muy estilizada. Los aymara no tienen esa apariencia tan estilizada, más bien él retrató más a personajes tipo quechuas. Entonces podemos jugar un poco con los personajes del altiplano. Y hacerlos más cómicos como los hizo Walt Disney. Para que no todo sea hacer algo solemne. Pero siempre jugar con las expresiones es algo interesante. No, siempre es interesante. Tal vez para que el dibujo no sea demasiado serio, como el que estábamos haciendo hace un rato, ya que de por sí es un tema bastante serio este, pero la comicidad nunca está de más. Y bueno, ya hicimos varios. Por lo general hago 3 dibujos, casi siempre 3 cabezas, pero donde podemos ver más que nada la simbología que tienen los gorros de los habitantes del altiplano. Ya. Y por qué no hacer uno un poco más chistoso. Bueno, en algún momento vamos a volver a hablar sobre todas las leyendas y mitos, que son muchas que hay en el altiplano. Y gracias por haber estado en esta transmisión. Un abrazo para todos.